Buenos días, mi nombre es Geraldine y el día de hoy les vengo a hablar sobre la probabilidad geométrica de la distribución geométrica. La probabilidad geométrica es una rama de la probabilidad que combina los principios del azar con los conceptos de la geometría. Se aplica en situaciones donde los resultados posibles no se pueden contar, sino que deben medirse a través de longitudes, áreas o volúmenes. A diferencia de la probabilidad clásica que trabaja con conjuntos finitos y discretos de resultados, la probabilidad geométrica analiza espacios continuos donde los eventos posibles se distribuyen dentro de una figura geométrica. En términos generales, la probabilidad mide la posibilidad de que ocurra un evento. En la probabilidad clásica se calcula dividiendo el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Sin embargo, cuando los resultados posibles forman parte de un conjunto infinito y continuo, como puntos sobre una recta, una superficie o un volumen, no es posible contar los resultados sino medirlos. En estos casos se utiliza la probabilidad geométrica, que se define mediante la siguiente expresión: probabilidad de E es igual a medida del evento favorable sobre medida del espacio total. En esta fórmula, la medida puede representar una longitud, un área o un volumen, según la naturaleza del problema. Por ejemplo, en un reactivo tubular de flujo continuo utilizado para la síntesis de ácido acetilsalicílico, se inyectan simultáneamente dos reactivos, ácido salicílico en solución y anhídrido acético, en diferentes puntos del reactor. Para que la reacción ocurra de manera óptima, ambos reactivos deben encontrarse en una zona específica del reactor donde la temperatura es adecuada, entre 35 y 40 grados Celsius. El reactor tiene una longitud de 100 centímetros y ambos reactivos se inyectan aleatoriamente en cualquier punto a lo largo del primer metro. La zona de temperatura óptima se encuentra en una franja de 15 centímetros de ancho a lo largo del reactor. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos reactivos se inyecten dentro de la zona óptima o suficiente cerca? Diferencia máxima de 15 centímetros para que reaccionen eficientemente. Si se representan todas las combinaciones posibles de posiciones en un plano, se obtiene un cuadrado de 100 por 100 centímetros, cuya área total es de 10.000 centímetros cuadrados. El evento favorable corresponde a la franja diagonal del cuadrado, donde la diferencia entre ambas posiciones es menor o igual a 15 centímetros. Fuera de esa franja quedan dos triángulos simétricos que representan los casos no favorables, donde las inyecciones están demasiado separadas. Cada triángulo tiene lados de 85 centímetros y su área se calcula como 85 por 85 dividido entre 2, lo que da 3.612.5 centímetros cuadrados. La suma de las áreas de ambos triángulos es 7.225 centímetros cuadrados. El área favorable, que corresponde a los casos en los que las inyecciones están suficientemente cerca, se obtiene restando el área no favorable del área total, es decir, 10.000 menos 7.225, lo que da 2.775 centímetros cuadrados. Al dividir esta área favorable entre el área total, se obtiene una probabilidad de 2.775 entre 10.000, equivalente a 0.2775 o un 27.75%. Eso significa que existe una probabilidad del 27.75% de que ambos reactivos se inyecten dentro de la zona óptima o a una distancia menor o igual a 15 centímetros, permitiendo una reacción eficiente. Tipos de probabilidad geométrica. La probabilidad geométrica se clasifica según la dimensión del espacio muestral en el que se trabaja. Cada tipo utiliza una medida geométrica diferente para calcular las probabilidades. Probabilidad lineal. Este tipo de probabilidad trabaja con longitudes sobre líneas, segmentos o intervalos. Se aplica cuando el espacio muestral es unidimensional y su fórmula es probabilidad de A igual a longitud del intervalo A sobre longitud total. Por ejemplo, un autobús llega a una parada cada 20 minutos. Si una persona llega en un momento aleatorio a la parada, ¿cuál es la probabilidad de que deba esperar menos de 5 minutos? El espacio muestral es el intervalo de 20 minutos. La longitud total es de 20 minutos. El evento favorable es los últimos 5 minutos del ciclo cuando el bus está por llegar. Y la longitud favorable es de 5 minutos. Por lo tanto, la probabilidad de esperar menos de 5 minutos es de 5 sobre 20, que da igual a 0,25 o 25%. Probabilidad plana. Este tipo trabaja con áreas en el plano. Se aplica cuando el espacio muestral es bidimensional y los eventos se representan mediante regiones planas. Su fórmula es probabilidad de A es igual a área de la región A sobre área total. Por ejemplo, se lanza un dardo a un tablero circular de radio 30 centímetros.
El centro del tablero tiene un círculo rojo de radio 5 centímetros que representa la diana. ¿Cuál es la probabilidad de acertar en la diana si el dardo impacta aleatoriamente en el tablero? El espacio muestral, en este caso, sería el círculo de radio 30 centímetros. El área total es pi por 30 al cuadrado, que da igual a 900 pi centímetros al cuadrado. El evento favorable es el círculo central de radio 5 centímetros. Y el área favorable es pi por 5 al cuadrado, que da igual a 25 pi centímetros al cuadrado. Por lo tanto, la probabilidad de acertar en el centro es igual a 25 pi sobre 900 pi, que da igual a 0,0278 o 2.78%. Probabilidad volumétrica. Este tipo trabaja con volúmenes en el espacio tridimensional. Se aplica cuando el espacio muestral tiene 3 dimensiones. Su fórmula es: probabilidad de A es igual al volumen de la región A sobre volumen total. Por ejemplo, un cubo de 6 centímetros de arista contiene una esfera inscrita que toca todas las caras. Si se elige un punto al azar dentro del cubo, ¿cuál es la probabilidad de que esté dentro de la esfera? En este caso, el volumen del cubo es 6 al cubo, que da igual a 216 centímetros al cubo. El radio de la esfera inscrita es 3 centímetros. Y el volumen de la esfera es 4/3 por pi por 3 al cubo, que da igual a 36 pi centímetros al cubo. Por lo tanto, la probabilidad de que el punto esté en la esfera pequeña es igual a 36 pi sobre 216, que da igual a 0.524 o 52.4%. Distribución geométrica. La distribución geométrica es uno de los modelos fundamentales de la probabilidad y la estadística, ya que permite describir situaciones en las que se realizan ensayos repetidos e independientes hasta que ocurra un primer éxito. Es un modelo discreto porque las variables que describe toman valores enteros y finitos, y se aplica principalmente en procesos donde hay 2 posibles resultados en cada intento, éxito o fracaso. Matemáticamente se considera que un experimento sigue una distribución geométrica cuando se repite un ensayo de Bernoulli, es decir, un experimento con 2 posibles resultados, éxito con probabilidad y fracaso con probabilidad hasta que se obtiene el primer éxito. Por ejemplo, si se lanza una moneda y se desea saber cuántos lanzamientos se requieren hasta obtener la primera cara o cuántas veces se debe lanzar un dado hasta que salga un número determinado, se está ante una situación que puede modelarse con una distribución geométrica, sea una variable aleatoria discreta que representa el número de ensayos necesarios hasta obtener el primer éxito. Se dice que sigue una distribución geométrica con parámetros y su función de probabilidad está dada por p de x igual a k es igual a 1 menos p elevado a la k menos 1 por p, donde k es igual a 1, 2, 3, etc. P es la probabilidad de éxito en cada ensayo y 1 menos p es la probabilidad de fracaso. Esta fórmula expresa que deben ocurrir k menos 1 fracasos antes de obtener el primer éxito. Propiedades principales. Media. El número promedio de ensayos necesarios para obtener el primer éxito está dado por el valor esperado de x es igual a 1 dividido entre p. Varianza. Mide la dispersión de los datos alrededor de la media. Se expresa como la varianza de x es igual a 1 menos p dividido entre p al cuadrado. Propiedad de falta de memoria. Una característica única de la distribución geométrica es que no tiene memoria. Esto significa que la probabilidad de que el primer éxito ocurra después de cierto número de fracasos no depende del número de intentos ya realizados. En términos matemáticos, la probabilidad de que x sea mayor que s más t, dado que x es mayor que s, es igual a la probabilidad de que x sea mayor que t. Y función acumulada. Representa la probabilidad de que el número de ensayos sea menor o igual a un valor, es decir, la función acumulada de x es igual a 1 menos p elevado a la k. Por ejemplo, en la producción industrial de paracetamol mediante N-acetilación de p-aminofenol, cada lote sintetizado debe someterse a control de calidad mediante cromatografía de capa fina. Basándose en datos históricos, se sabe que el 85% de los lotes cumplen con las especificaciones de pureza requeridas, es decir, factor de retención correcto y ausencia de impurezas. Un técnico de laboratorio analiza lotes sucesivos de paracetamol hasta encontrar el primer lote que no cumple con las especificaciones, es decir, el primer fracaso en el control de calidad.
¿Cuál es la probabilidad de que el primer lote defectuoso aparezca exactamente en la quinta inspección? Sea X la variable aleatoria que representa el número de inspecciones necesarias hasta encontrar el primer lote defectuoso. Dado que cada lote tiene una probabilidad del 15% de ser defectuoso, la variable sigue una distribución geométrica con un parámetro 0.15. La probabilidad de que el primer lote defectuoso aparezca en la quinta inspección se obtiene multiplicando la probabilidad de tener 4 lotes buenos seguidos, es decir, 0.85 a la 4, por la probabilidad de que el quinto sea defectuoso, es decir, 0.15. Esto indica que existe una probabilidad del 7.83% de que el primer lote que no cumpla con los estándares de pureza se detecte en la quinta revisión. En resumen, la distribución geométrica y la probabilidad geométrica son dos formas diferentes de entender la probabilidad. La distribución geométrica se usa cuando los resultados se cuentan como el número de intentos hasta obtener un éxito, mientras que la probabilidad geométrica se aplica cuando los resultados se miden como longitudes o áreas.